Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todos Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico pendientes de la cumbre de los BRICS, donde por cierto está a punto de hablar Sergei Lavrov en medio de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando de imponer aranceles del 10% a todos aquellos países que ayuden a los BRICS. Enseguida les contamos la respuesta de Rusia, la respuesta de China, miramos también al choque total entre Donald Trump y Elon Musk, pero empezamos con últimas horas, empezamos con Irán, declaraciones por parte de Masoud Pezeshkian, el presidente iraní, que por cierto acusaba hace apenas unos minutos a Israel de intentar asesinarle, se desmarca de los intentos de asesinato contra Donald Trump. Dice que las autoridades iraníes nunca han apoyado los intentos de asesinato contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Masoud Pezeshkian ha declarado en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson que estas son las insinuaciones que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu está tratando de hacerle creer al pueblo estadounidense o a su presidente, pero no son ciertas, es lo que apuntaba en torno a una pregunta sobre este asunto. Dice que Irán está dispuesto a reanudar conversaciones con Estados Unidos, pero existe un problema de confianza. El presidente iraní Masoud Pezeshkian ha declarado esto en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson. También enfatizó que como resultado de las acciones de Israel existe una crisis que debe superarse, decía Pezeshkian. Como dije, existe una crisis que debemos superar y existe una condición para reanudar las negociaciones. Pendientes de Irán y de Pezeshkian, miramos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo que impondrá un arancel adicional del 10% a los países que apoyen las políticas de los BRICS. Decía, cualquier país que se alinee con las políticas antiamericanas de los BRICS deberá pagar un arancel adicional del 10%. No habrá excepciones a esta política, es lo que posteaba en un mensaje publicado en Truth Social. El inquilino de la Casa Blanca lanzó su anuncio durante la celebración en Río de Janeiro de la 17ª cumbre de los BRICS. En una intervención por videoconferencia, el presidente ruso Vladimir Putin hizo hincapié en la transformación del orden internacional hacia un sistema de multipolaridad. Decía, todos vemos que se están produciendo cambios radicales en el mundo. Está quedando en el pasado el sistema unipolar de relaciones internacionales que servía a los intereses de los llamados 1.000 millones de euros. Lo está reemplazando un orden más justo y multipolar. Pendientes de las palabras del presidente ruso, volvemos a mirar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ha declarado que estaba entristecido de ver a Elon Musk completamente descarrilado. Lo calificaba de desastre. En una publicación en Truth Social, Trump ha expresado su escepticismo sobre el nuevo partido de América de Musk, afirmando que el sistema estadounidense no parece diseñado para ellos. Decía que si para algo sirven estos terceros partidos es para crear disrupción y caos total y que ya tiene suficiente con los demócratas de izquierda radical, que han perdido la confianza y la razón. Los republicanos, en cambio, decía Trump, son una máquina que funciona a la perfección y acaba de aprobar el proyecto de ley más grande de su tipo en la historia de su país. Escuchamos el mensaje de Trump para Elon Musk. It really seems to have been developed for two parties. Third parties have never worked. So he can have fun with it, but I think it's ridiculous. Pendientes de las últimas horas, mirando esta cumbre de los BRICS a punto de comparecer Sergei Lavrov, van a poder verlo en nuestro canal de YouTube. En paralelo nosotros vamos ya con el análisis, con los expertos. Hoy contamos con Adrián Celaya, presidente de Ecae Group. ¿Qué tal? Muy buenas, Adrián, buenas tardes. Hola, encantado de estar con vosotros y con mis dos compañeros. Tenemos también precisamente a Cosme Ojeda, profesor de Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, Cosme? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Y contamos con Fernando Maragón, experto en geopolítica. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado, como siempre, estar con vosotros y con mis compañeros. Bueno, pues como decía, con la mirada puesta en los BRICS, esta clausura que tendrá lugar a eso de las 8:30, con la ausencia de Vladimir Putin, ya conocida, también la ausencia de Xi Jinping y una cumbre marcada por los aranceles de Donald Trump y por estas últimas amenazas de más aranceles en torno al 10%. Fernando, ¿cómo valoras lo que está sucediendo en esta cumbre de los BRICS y también esta nueva amenaza de Donald Trump? Bueno, en lo de los BRICS, digamos que aunque no hayan asistido efectivamente los dos grandes pesos pesados, Rusia y
y vamos, han asistido, pero a otro nivel más bajo, de ministros de Exteriores, en el caso de Rusia, de Lavrov, y de el primer ministro Li Qian de China. Pero bueno, no han ido ni Xi Jinping ni Putin, pero yo creo que siguen avanzando. Cada vez hay más interés por parte de esto que se llama ahora el sur global, por los BRICS y por lo que plantean y proyectan los BRICS, y poco a poco van avanzando. Hay que tener siempre en cuenta una cosa, es decir, los BRICS son una organización extremadamente plural, por decirlo suavemente. Coloquialmente diríamos que cada país es de su padre y de su madre, en el sentido de que allí hay todo tipo de países, con todo tipo de formas políticas y estados distintos, con intereses muy divergentes. Fijaros que tenemos allí metidos a Pakistán y la India, que precisamente no es que se lleven estupendamente. Bueno, en fin, todos, tanto a nivel de países miembros de pleno derecho como de países asociados, que cada vez son más, bueno, pues tienen más interés. Lo fundamental, siguen avanzando, pero tienen que avanzar con mucho consenso, con mucho cuidado, en lo que ya se planteó en la cumbre del año pasado, en Kazán. Es decir, en ir creando una, llamémosle moneda, que no tiene por qué ser una moneda física, contable. Vamos, puede ser una moneda contable, no tiene por qué ser física, ya veremos, pero en un sistema de pagos alternativo y una moneda de reserva alternativo y sobre todo complementario al dólar. Es decir, los BRICS nunca se han planteado, por lo menos oficialmente es otra cosa, acabar con el dólar. Lo que se plantean es tener una alternativa, tener algo complementario que les permita avanzar en el comercio internacional sin las sanciones norteamericanas habituales, ¿no? Puestas a diestro y siniestro, como suelen hacer los norteamericanos, atendiendo al famoso orden internacional basado en normas, o en reglas, que es el orden internacional, no es el derecho internacional, no, es el orden internacional que a mí me da la gana. Y yo creo que eso va adelante. Y lo de Donald Trump, a ver, Donald Trump si no puede estar un mes sin poner aranceles. Bueno, habrá que ver qué repercusiones tiene, y ahora mismo Donald Trump tiene abiertos tantos frentes que yo creo que el de los BRICS es uno de los menores, entre comillas, porque no olvidemos que, por ejemplo, ahora tendremos ocasión de comentarlo seguramente, que bueno, que por desgracia todo apunta a que la ya bautizada por Trump, y yo creo que eso va a quedar así, como guerra de los 12 días entre Israel e Irán, pues es una tregua, es un alto el fuego que en algún momento se romperá por parte de Israel, como es habitual. De hecho, Israel, ya sabemos que los altos el fuego, pues para ellos no tienen ningún significado, es simplemente hacer lo que les da la gana. De hecho, y en relación con Rusia y con Xi Jinping y con China, bueno, pues que el ministro de Defensa haya ido, digamos, también coloquialmente a hacer la compra a China, primero hablando de los J-10, los aviones y todo el sistema que implica, es decir, el sistema de los AWACS, digamos, chinos, el sistema de ataque de largo alcance de misiles aire-aire como el PL-15, incluso sistemas que son fundamentales de defensa antiaérea. Bueno, pues da una idea de que efectivamente esto se está preparando para un nuevo round, y que tanto Rusia como China van a seguir apoyando aún más, si cabe, a Irán, por una cuestión de interés propio. Y es que Irán es la tercera pata de ese triángulo que yo siempre he llamado imbatible, que el propio Brzezinski ya lo dijo en el 97, de una unión o una alianza entre Rusia, China e Irán, es algo que con lo que Estados Unidos no puede. Es decir, no. Pero bueno, ahí veremos. Pero yo creo que los BRICS avanzan a su ritmo, no pueden avanzar de otra manera, y ya veremos porque es un proceso lento, pero yo creo que la cumbre ha salido bastante bien.
Bueno, pues esperando a las conclusiones, a la clausura de esta cumbre, hablando en los próximos minutos Sergei Lavrov, también se espera a Luis Ignacio Lula da Silva y al primer ministro indio, Narendra Modi, a eso de las 8:30. Vamos a ir contándoles minuto a minuto todo lo que pasa en esta cumbre de los BRICS, pero Cosme, te quiero preguntar precisamente por esto, esta cumbre sin Vladimir Putin, sin Xi Jinping y con las amenazas de Donald Trump, que ya se ha elegido una vez más como uno de los protagonistas de esta cumbre en Brasil, en Río de Janeiro. Bueno, a ver, lo último que ha subido Donald Trump sin explicaciones a Truth Social sobre esto de imponer un 10% extra de aranceles. Bueno, el mes pasado también dijo que si estos países BRICS utilizaban algún tipo de moneda de reserva que no fuese el dólar, les impondría un 100%. De eso ya nos hemos olvidado. Ahora, hoy tampoco han explicado muy bien en qué consiste esto de los BRICS, o si son los BRICS con Corea del Norte, o entonces no. Bueno, estamos pendientes porque en el fondo el tema de los aranceles, o sea, el Partido Republicano, que se promete todo muy bien con esto que ha pasado con aprobado de la ley esta sobre impuestos, que ha sido bueno, un triunfo de Trump, pero un triunfo que los principales analistas económicos de Estados Unidos cifran en que va a aumentar el déficit y la deuda. O sea, el déficit depende de si es la oficina del presupuesto del Congreso, si es el Stocato, que es más libertario, depende, pues hablan entre 3, 4 y hasta 6 billones de aumento del déficit más aumento de la deuda, que o sea, es digamos que insostenible para las finanzas norteamericanas a largo plazo. Pero es que además hay que añadir esa incertidumbre que está creando Trump, porque nadie sabe muy bien qué va a pasar con los aranceles. Al final han hecho un semi-medio acuerdo con Inglaterra. La semana pasada parecía que iban a llegar a un acuerdo con Japón, porque habían empezado discutiendo de que los japoneses compraban 5,5 billones o millones de toneladas de gas, pero luego no han llegado a un acuerdo sobre los coches, entonces se ha estancado ese acuerdo. La Unión Europea tampoco ha llegado a un acuerdo, porque además teme que le impongan también aranceles extra. En medio de eso, las negociaciones entre Europa y China también se han estancado. Todo eso genera incertidumbre, pero yo al contrario de lo que decía mi antecesor, yo creo que esta cumbre de los BRICS, o sea, Rusia lleva 40 meses de guerra, gasta oficialmente un 7,5% de su presupuesto en guerra, y las finanzas, o sea, están muy deterioradas. O sea, la inflación que tiene Rusia en estos momentos, el tema de la deuda, el tema, o sea, Rusia no puede sostener, no ya a largo plazo, a medio plazo, su actual situación económico-financiera. China, por otra parte, está creciendo menos de lo que dicen las estadísticas oficiales. O sea, los mejores analistas norteamericanos que usan datos verídicos critican que el crecimiento que dice China tener no es realmente ese. Entonces, que Estados Unidos, que era, digamos, el sistema de reserva de ese orden internacional del que hablaban antes, en el que yo sí que creo, pues todas estas incertidumbres no ayudan. O sea, la economía americana, digamos, ha creado menos empleo el mes pasado. El tema de esta deuda y estos déficits que vamos a tener o que vamos a ver se notarán más a partir de septiembre. Pero ya en el primer trimestre Estados Unidos no ha crecido o ha crecido menos que el año pasado. El empleo en el último mes ha sido muy flojito. Entonces, esas cosas se empiezan a notar y todavía no sabemos qué vamos a ver con los aranceles, porque ahora, una vez que Trump ha aprobado esta ley presupuestaria o estos presupuestos o esta rebaja generalizada de impuestos, que luego podemos analizar, pero eso, lo que todo el mundo coincide es que aumenta mucho el déficit y la deuda, lo cual genera incertidumbre, lo cual el cambio del dólar con el euro, o sea, está a 1,20 y bajando, digamos. Entonces, toda esa incertidumbre que añade Trump, que ahora dice que ahora se va a poner a ocuparse de los aranceles, eso lo único que va a hacer es encoger más la economía americana y la economía del mundo. Entonces, si a eso añadimos, o sea, estas cosas de los BRICS, si vemos al presidente de Brasil visitando a la señora Kirchner en Buenos Aires, son cosas todo es añadir incertidumbre, y eso, que yo recuerde, si no recuerdo mal, no le gusta nunca a los mercados. Y luego una nota, si puedo saltar de Trump, porque he oído a mi antecesor hablar o decir que Israel hace lo que le da la gana. Yo, en estos calores madrileños, cuando hablamos de
los problemas, o en Europa nos sentamos en una terraza y nos preocupa el calor que hace. Yo, ahora que en Europa están hablando que han impuesto la mili a las chicas en Dinamarca, que Alemania se lo está pensando, que Finlandia y Suecia y Noruega ya la tienen, tenemos que recordar que en Israel, que en general Israel no es un país, exceptuando este caso de Irán, no es un país que haya empezado las guerras que ha sufrido en los últimos 70 años. Entonces, yo a mis alumnos en la universidad les digo, si vosotros fueseis israelíes, los alumnos universitarios estaríais todos movilizados para la guerra de Gaza. Vuestros padres también habrían ido a la guerra, vuestros abuelos también habrían ido a la guerra y vuestros bisabuelos también. Entonces, muchas veces desde Europa, yo creo que hay mucha gente en Israel que preferiría no estar yendo cada generación a la guerra. Entonces, yo creo que Israel no hace lo que le da la gana. Israel ha sufrido desde el 7 de octubre un ataque, se ha destrozado el orden establecido o el equilibrio de poderes, y Israel está intentando restablecerlo. Entonces, preferiría no vivir. Yo estoy seguro de que los israelíes, hijos, padres, nietos, abuelos y bisabuelos, preferirían vivir en un entorno como en Finlandia o como en Madrid, y sin embargo no han tenido esa suerte durante 70 años. Pero bueno, lo podemos hablar luego, porque es un tema largo. Sí, pues si os parece, luego hablamos sobre Israel, sobre la entrevista de Masoud Pezeshkian con Tucker Carlson, acusando precisamente a Israel de intentos de asesinato. Enseguida tocamos este tema, pero Adrián, te quiero preguntar por esta cumbre de los BRICS, que está a punto de clausurarse, y también esta sensación de que está algo más descafeinada que la del año pasado en Kazán, la de hace 2 años en Sudáfrica. Una de las conclusiones es esta, ¿no? Parece que hay menos foco puesto en la alianza, en el bloque de los BRICS. Sí, me parece que está silenciado, Adrián. Ahora. Sí, decía menos foco, sí, o más, dependiendo del punto de vista, porque evidentemente Donald Trump le está dando una importancia y por sí mismo un eco pues bastante generalizado, ¿no? Bueno, vamos a ver, lo que está sucediendo en el caso de Estados Unidos es que los teóricos alrededor de Donald Trump, los teóricos del trumpismo, ya desde hace un año aproximadamente han analizado este tema de las políticas arancelarias como un instrumento para todo uso. Es decir, teniendo en cuenta o partiendo de la realidad de que Estados Unidos es el gran comprador del mundo, dicen, pues tenemos un instrumento para gestionarlo en todo tipo de políticas. Es decir, podemos presionar con aranceles pues simplemente para conseguir mejores condiciones comerciales con un determinado país, o bien para otro tipo de objetivos políticos, económicos, etcétera. Y parece que esto se lo han tomado al pie de la letra tanto Trump como los republicanos. Entonces, están utilizando cada semana este tema de los aranceles pues para objetivos absolutamente dispares, ¿no? Y por lo menos como amenaza, ¿no? Entonces, tenemos ese disparatado planteamiento del Congreso de que, bueno, pues si Rusia no hace lo que queremos que haga, pues vamos a poner un 500% de arancel a todos los que colaboren con Rusia. O ahora, pues esta amenaza de los que colaboren con las políticas de los BRICS, a todos un 10%. Bueno, pues cada semana nos viene con una amenaza distinta, ¿no? Pero detrás de esto late una cuestión que yo creo que es muy importante para Estados Unidos y también para Europa. Es decir, es cómo enfocamos esa pérdida de peso en el mundo. Porque hay 2 formas de enfocarla. La primera es pues, atacar a los que están subiendo, a los que están cogiendo un peso creciente en el mundo, pues China, Rusia, los BRICS. Y la otra es mirar hacia adentro, mirarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de por qué estamos perdiendo peso en el mundo. Porque llevamos 40 años, 30, 40 años con unas políticas sociales y económicas absolutamente disparatadas. Es decir, no es un problema solo de que otros estén creciendo más, es de que nuestras economías no funcionan y nuestras sociedades están en una situación crítica y cada vez más vamos a decir, más cerca del abismo, por decirlo de una forma un poco dramática, ¿no? Bueno, pues esta es una cuestión clave. Estados Unidos en este momento también debería reaccionar fundamentalmente mirándose a sí mismo y tomando las medidas necesarias para reactivar su economía antes de mirar a ver qué es lo que puede hacer contra otros, contra China, por un lado, y ahora contra los BRICS en general. Porque este tipo de medidas, pues bueno, pueden quizás atemorizar a alguien,
pero no van a detener una corriente que está ya abierta y frente a la cual la única estrategia seria que podría abordar Estados Unidos, ya digo, es mirarse a sí mismo y apostar por un renacimiento de su economía basado en recomponer su capacidad industrial y su eficiencia económica, ¿no? Bueno, el recurrir a este tipo de aranceles, ya digo, no va a detener las corrientes de fondo. Los BRICS van cogiendo un peso creciente y, sobre todo, a partir del estallido geopolítico que se produce a partir de la guerra en Ucrania, las políticas de sanciones y este criterio de casi de obligar a los países a posicionarse en un bando o en otro, pues casi lo que consiguieron es empezar a mover a casi todos los países emergentes y en desarrollo hacia los BRICS. Y esto inició un proceso que va acelerándose, que con un goteo continuo de países que van adhiriéndose a los BRICS o solicitando su adhesión a los BRICS. Bueno, como ha dicho antes Fernando, los BRICS no son un bloque en absoluto homogéneo. Bueno, van caminando en ciertas líneas de interés común. También hay un liderazgo de Rusia y de China que también va poco a poco llevando a sus países en unas determinadas direcciones. Pero, en principio, bueno, todos estos países están sometidos a unas enormes presiones para abandonar el bloque o para, en determinadas políticas, separarse del bloque, etcétera, ¿no? Y eso va a continuar. Es decir, esto va a ser un proceso muy lento. Simplemente el número de países que están en los BRICS o que han solicitado la adhesión a los BRICS tampoco nos dice exactamente cuál es la fuerza real de este bloque, pues porque en esos países, ya digo, hay muchas tensiones en las dos direcciones, ¿no? Y esto seguramente va a continuar, pero la línea de fondo es muy clara. Hay una apuesta de conjunto de los países emergentes tanto en Asia y de los países en desarrollo, tanto en Asia como en África, en esa dirección. Yo creo que recientemente el movimiento más importante ha sido el movimiento del sudeste asiático, la ASEAN incluida. Es un bloque de una importancia enorme en la economía mundial y que claramente ha apostado sin ninguna duda por el acercamiento a los BRICS y el mantener estos lazos con China a pesar de las presiones que están recibiendo de Estados Unidos, ¿no? Bueno, vamos a ver esto cómo evoluciona en el tiempo. Las potencias que han mantenido el control o un peso importante en el mundo y están a punto de perderlo siempre son un peligro para el mundo, para la estabilidad y para la paz, y vamos a ver Estados Unidos hasta qué punto es capaz de gestionar esto, o bien evolucionando hacia este mundo multipolar de una forma, bueno, pues suficientemente, digamos, pacífica, progresiva, o bien mirándose a sí mismo e intentando, como digo, reactivar su capacidad industrial si realmente quiere recuperar el papel de primera potencia de una forma natural y no simplemente atacando a los que hacen las cosas mejor que ellos, ¿no? Bueno, pues pendientes de esta cumbre de los BRICS, a punto de hablar Sergei Lavrov, una semana que va a estar también marcada por la cumbre de ASEAN, donde va a asistir, por cierto, el secretario de Estado de Estados Unidos, donde se espera a Marco Rubio, pero en Estados Unidos también se está hablando de este choque entre Donald Trump y Elon Musk. Llevamos semanas hablando de esto, pero parece que la relación ya no solo se ha roto, sino que además ha derivado en un tercer partido. Fernando, ¿cómo te tomas este choque entre Trump y Musk y la creación de este partido de América? ¿Te tomas en serio los planes políticos de Elon Musk? Hombre, en principio no, quiero decir, ya veremos, cosas más raras han visto, pero yo creo que este partido, pues bueno, es más un berrinche en el cual que se ha plasmado en la creación de un partido que, tal y como está constituido el sistema norteamericano, pues tiene pocas posibilidades, en el caso de que lo termine echando a andar, pocas posibilidades de conseguir nada. No olvidemos que en eso sí que tiene razón Trump. Estados Unidos se ha construido para el bipartidismo, es decir, que la falsa democracia norteamericana es en realidad un duopolio en el cual dos partidos que representan intereses de la oligarquía, de diferentes partes de la oligarquía. No olvidemos que Estados Unidos es una república oligárquica. Bueno, pues digamos que van alternándose en el poder, ¿no? Recuerda un poco, versión más 2.0, a lo de Cánovas y Sagasta, ¿no? Pues eso es igual en España. Bien, entonces efectivamente tiene razón Trump, esto un tercer partido no cabe.
ha habido muchos intentos. Me acuerdo, por ejemplo, de Ross Perot, que incluso consiguió cierta notoriedad y número aceptable de votos, pero el sistema está diseñado para que no prospere ningún tercer partido de ningún tipo, a pesar de todo el dinero que le pueda meter Elon Musk, que es muy importante, porque no olvidemos que esto es una plutocracia y el hecho de que un senador o un congresista en general salga, pues depende en buena medida del dinero y la financiación que tengan detrás, por parte de las grandes empresas, fundaciones, etcétera. Y al final, en el tema este de Elon Musk y Trump, yo creo que al final nunca se sabe, ¿no? Porque son dos personajes un tanto, diría, peculiares, es decir, un tanto impredecibles en muchos aspectos, pero los dos tienen mucho que perder. Y en esto lo han dejado más o menos claro. Es decir, Trump ha amenazado de no, vamos a ver, si es que si tú te pones tonto, todos los subsidios y los contratos, sobre todo con la NASA y el Pentágono que tienes, por ejemplo, con SpaceX para lanzamiento de cohetes, etcétera, me los cargo y verás tú lo que haces con Tesla. Te vas con Tesla a China. Bueno, Tesla ya está en China, pero te vas a China, ¿no? O incluso le ha amenazado con deportarlo a Sudáfrica. Bueno, aparte de estas cosas que tiene Trump, tiene por lo tanto mucho que perder, porque sus negocios están allí. Y al revés. También Trump tiene mucho que perder, porque, por ejemplo, si suspendiera los contratos de SpaceX con la NASA o con el Pentágono, es que ahora mismo los Falcon 9, SpaceX en general, es más o menos como más del 90% de los lanzamientos que hace Estados Unidos de cohetes, con lo cual se quedarían sin capacidad real de poner cargas en órbita de una cierta magnitud. Aparte de lo que supone todo el hecho de tener los cohetes como el Falcon 9 reutilizables. Es decir, yo creo que al final buscará algún tipo de encuentro, porque ninguno de los dos va a salir ganando. Pero, dada los personajes que son un tanto, en fin, disparatados, pues todo es posible. Y en cuanto a lo que decía mi compañero de tertulia, solo dos cosas muy breves. Cabe decirlo de que Israel es una pobre víctima que nunca ha provocado una guerra. Hombre, pues esta última, que yo sepa, es Israel quien agrede a Irán. No sé, a lo mejor me equivoco. Y no es Irán quien agrede a Israel. Y hay que recordar, y más teniendo en cuenta el derecho internacional, que Naciones Unidas ha reconocido desde hace mucho tiempo que allí hay una cosa que se llaman territorios ocupados por Israel. El primero que se carga el derecho internacional es Israel, que se anexiona a los Altos de Golán. Así, porque le da la gana. Yendo en contra de eso, cosa que el propio Trump reconoció y lo dio por bueno en su momento, en su primer mandato. Con lo cual, los palestinos, que son los agredidos, tienen derecho, en tanto que territorios ocupados, a defenderse de los ocupantes. Y el ocupante es, obviamente, Israel. Entonces, claro, decir que Israel es pobrecitos, ¿no? Lo del derecho a defenderse. Bueno, no. Es como si aplicamos a Alemania de los años 40 el derecho a defenderse. El sionismo, que es quien gobierna Israel, desgraciadamente es una ideología totalitaria, y esto ya se ha visto. Entonces, defender a unos señores que están cometiendo un genocidio en Gaza, pues me parece una cosa espectacular. Sí, esto está probado. Es decir, en la Universidad de Harvard, que no es sospechosa de pro-iraní, habla de que han matado al menos a 377.000 palestinos. La Universidad de Harvard. No sé, lo dice la Universidad de Harvard. Resulta que la Universidad de Harvard también va a ser pro-iraní. Bueno, vale. Aquí ya sabemos que el victimario es una de las cosas que les encanta a Israel y a los defensores de Israel. Pues Fernando, termino ya. Ahora, si te parece, hablamos sobre Israel. Y termino ya con esto. Me parece muy curioso que alguien que es un profesor de Derecho Internacional, en vez de defender el Derecho Internacional, defienda el orden internacional basado en reglas, que no se sabe lo que es. Vamos, sí se sabe lo que es, lo que Estados Unidos quiere, y no defienda el Derecho Internacional. Curioso. Bueno, pues ahora después, si os parece, hablamos sobre Israel e Irán. Cosme, te voy a pedir que esperes un poquito. Antes, coméntame este nuevo partido de Elon Musk y sobre todo este choque con Donald Trump, que parece que va a hacer daño a los dos. Bueno, hay sesudos estudios académicos sobre los terceros partidos
O sea, antes citaba el ejemplo de Perot, pero no siempre han favorecido al que parecía en principio. O sea, hay análisis muy sofisticados y lo que pasa es que, como decía mi anterior compañero, efectivamente Elon Musk tiene una variable que es tiene más dinero que nunca ha tenido nadie. Entonces, podría influir. Yo lo que creo es que Trump, que no le gusta que le lleven la contraria, sí que es verdad que con todos sus defectos Elon Musk digamos que sí que está señalando que esta ley o esta mega ley sobre impuestos o la Big Beautiful, como la llama Trump, tiene muchas carencias. Va a generar, o sea, va a perjudicar aparte de los votantes republicanos, gente de menos recursos, pero también hay toda una serie de problemas que van a afectar, van a afectar a la economía, va a afectar a las industrias, va a afectar no solo a los temas de medio ambiente. Entonces, va a afectar a la economía en general y a los que menos recursos tienen, no solo con Medicare, no solo con Seguridad Social, con Medicaid. O sea, ahí se está empezando a tabular cómo va a afectar a las familias medias norteamericanas, a las familias con menos recursos, a las familias con más recursos. Entonces, cuando Elon Musk quiere hacerle daño o seguramente afecte, porque parte del daño que va a hacer esta nueva ley que se aprobó el 4 de julio, digamos que afecta a la base de votantes que podría afectar a las midterms o a las elecciones que habrá el año que viene. Una de las cosas que han hecho es, sobre todo en el tema de Medicare, o sea, los cambios van a empezar a afectar justo después de esas elecciones, precisamente para intentar evitar que no afecte a esas elecciones. Pero ya ha habido, o sea, en el Senado sacaron o empataron y tuvo que decidir el presidente del Senado, que es a su vez el vicepresidente de los Estados Unidos, y en el Congreso, cuando volvió de vuelta, hubo una diferencia de 4 votos. Pero visto cómo va a afectar a distintos sectores de la sociedad norteamericana, tenemos un año y pico para ver que a lo mejor la gente acaba votando incluso a un tercer partido o a otros candidatos, o que la aparición de ese tercer partido acaba favoreciendo a los demócratas en vez de a los republicanos. Entonces, eso, o sea, cuando Elon Musk ha decidido amenazar con eso es porque sabe que en estos momentos, tal y como está el equilibrio entre los republicanos y el Partido Demócrata, que está destrozado, pero aún y así ha mantenido una casi igualdad en ambas cámaras. Entonces, cualquier pequeña alteración simplemente puede alterar significativamente cómo se decide todo lo que va a pasar el resto de la legislatura o la última legislatura del presidente Trump. Bueno, pues pendientes de Elon Musk con mensajes en estos momentos, por cierto, por parte de Masoud Pezeshkian, el presidente iraní. Dice que invita a los estadounidenses, dice que se ha puesto de acuerdo con Ali Khamenei y que están en la mesa de negociaciones. Dice que estaban en la mesa de negociaciones y que Estados Unidos dijo que mientras no lo permitieran, Israel no atacaría. Habla sobre, que Netanyahu hizo estallar la mesa de negociaciones y destruyó la diplomacia. Varios mensajes en estos momentos por parte de Masoud Pezeshkian, que dice que el líder supremo, Ali Khamenei, cree que los inversores de Estados Unidos pueden ir a Irán. Mensajes en sus redes sociales tras esta entrevista con Tucker Carlson, donde dice que Trump debe poner a Israel en su lugar. Habla sobre las inversiones en Oriente Medio. Dice que Netanyahu tiene 2 opciones. Trump tiene 2 opciones: o prosperidad en la región o una guerra total. Muy pendientes de los mensajes de Masoud Pezeshkian. Enseguida analizamos la situación entre Irán e Israel. Antes, Adrián, quiero conocer también tu opinión sobre este nuevo partido en Estados Unidos y sobre todo, pues esta amenaza de Elon Musk a Donald Trump. También con la lista Epstein, por cierto, que hoy ya parece que no va a salir, ¿no? Parece que el resultado final es que esta lista no existía. También muchas dudas ha dejado este tema. Sí, vamos a ver. Estamos todavía en una fase incipiente alrededor de un partido que no se sabe realmente todavía lo que es o lo que puede ser. Hay una hipótesis, que es la que ha comentado mi compañero Cosme, y que, hay que tenerla en cuenta, que sea simplemente una amenaza. Es decir, dentro de ese rifirrafe, dentro de esas disputas entre Trump y Elon Musk, pues que a Elon Musk se le haya ocurrido que lanzar esa idea simplemente ya puede ser una baza negociadora importante, teniendo en cuenta que un partido que se lleve
pocos votos, pero puede ser clave para que el Partido Republicano pierda muchos escaños. Si en la parte sustancial de esos votos vienen de ese partido en las elecciones parlamentarias del año próximo. Bien, esa es una hipótesis. La otra hipótesis es que, bueno, realmente haya una discrepancia de fondo, conceptual, ideológica entre Elon Musk y Trump que justifique poner en marcha un nuevo partido, porque sí es cierto que han manifestado desacuerdos con respecto a esta reciente ley, pero un desacuerdo alrededor de una ley en concreto, por importante que sea, no justifica por sí mismo crear un nuevo partido, tiene que haber mucho más, ¿no? Y claro, esto es lo que no sabemos, porque claro, se habla de un partido de América, pero ¿en qué va a ser diferente del Partido Republicano? Esto es una cuestión clave. Podemos especular que, teniendo en cuenta el historial de Elon Musk, pues fuese un partido de tono pues más anarcocapitalista, digamos, ¿no? Pues no lo sé, es quizás una posibilidad a tener en cuenta, porque otra opción que algunos analistas han mencionado es que de alguna forma esto esté haciendo referencia a algo que tanto Musk como Trump han hecho mención de vez en cuando, y es que el Partido Republicano no responde realmente a sus expectativas, no solo a las demás, sino a las del propio Trump, ¿no? En el sentido de que, bueno, hay que recordar que tanto Trump como Musk tienen una trayectoria histórica en el Partido Demócrata. Los dos han pasado por el Partido Demócrata en determinado momento, ¿no? Con lo cual su apego al Partido Republicano pues siempre puede ser más o menos temporal. Y no se descarta que, bueno, todo esto, esos movimientos entre Trump y Musk, pues pueda ser una especie de discrepancia acordada con el fin de abrir paso a una operación política que marque distancias con respecto al Partido Republicano y que sirva de alguna forma para reconvertir ese espacio político, algo en lo que Trump lleva empeñado desde hace mucho tiempo. Se suponía que tenía el control del Partido Republicano, pero claro, no está en una situación también relativamente difícil en ese sentido Trump, porque tiene probablemente controlada la mayoría del Partido Republicano, pero no controla el Congreso como nosotros pensábamos. Es decir, su partido sí controla el Congreso, pero es suficiente con que haya 2, 3, 4 miembros del Partido Republicano que en un determinado proyecto se sumen a los demócratas para que el trumpismo como tal pierda las votaciones. Con lo cual, se ve que estos grupos del Partido Republicano, por ejemplo, los más belicistas, ¿no?, o los neoconservadores, están realmente mucho más cercanos a las tesis belicistas de los demócratas que al trumpismo. Con lo cual, sí podemos decir, el Partido Republicano formalmente controla las cámaras, pero el trumpismo no. Es una forma de análisis que hay que tener en cuenta, y no hay que descartar que de alguna forma estén pensando entre Trump y Musk a medio plazo en crear, digamos, alguna alternativa que les permita forzar o desactivar ese problema estructural que tienen, ¿no?, y al que no han conseguido aparentemente superar. Lo que estamos viendo en este segundo mandato de Donald Trump es que cada vez más se está pareciendo al primero. Pensábamos al principio que este iba a ser un mandato radicalmente distinto, que esta vez Trump sí iba a tener mucho más peso real, porque aparentemente controlaba su partido, controlaba las cámaras, etcétera, pero vemos que está al final actuando de forma similar al primer mandato, es decir, bailando cada semana en función de las distintas presiones que recibe, y esto es un síntoma de debilidad en el que probablemente el propio Donald Trump no se siente en absoluto a gusto. Bueno, pues pendientes de la debilidad o no de Donald Trump, del lío tremendo que hay en Estados Unidos con Elon Musk, con esta lista Epstein, vamos a mirar a Oriente Medio hoy con, bueno, una noticia, esta entrevista de Masoud Pezeshkian a Tucker Carlson hablando sobre Donald Trump, hablando sobre que Israel intentó asesinarle y sobre todo, bueno, pues advierte sobre una guerra total en la región. Dice que a Netanyahu no le interesa la paz. Fernando, no sé si has podido ver algo de esta entrevista de Masoud Pezeshkian. Más allá de eso, ¿cómo ves, cómo valoras la situación actual en Oriente Medio? No, todavía no he podido verla, pero bueno, decir solo una cosa con respecto a la lista de Epstein, que era más que obvio que la lista o los apuntes de Epstein no iban a salir. Lo que ha salido ahora, bueno, es lo que ya sabíamos. Nos cuentan que no existe y que además se suicidó. Bueno,
está claro que a nadie le interesa, ni a Trump, ni a los republicanos, ni a los demócratas, ni a los ni al mundo de Hollywood, ni a las líderes de las grandes corporaciones, ni a los fondos de inversión, ni a los grandes bancos y a quienes los dirigen. A nadie le interesa que esa lista se hiciera pública, con lo cual pues se hizo el paripé, Trump hizo el paripé de hacer como que sacaba algo, que no sacó nada, sacó lo que ya sabíamos, y ahora pues nos vienen con estas. Bueno, la realidad es que todo apunta a que allí prácticamente casi toda la clase que domina Estados Unidos, sea política, económicamente, estaba metida en la famosa isla y en la famosa lista de Epstein. Pero bueno, dicho esto, lo de el presidente de Irán, hay que tener en cuenta una cosa. Irán, como cualquier otro país, no es homogéneo. Es decir, incluso en el núcleo de poder, estoy hablando, no hablo de oposiciones internas o externas. Es decir, no, en el núcleo de poder de cualquier país, da igual, es decir, no es homogéneo. Y tenemos que el presidente de Irán representa la parte más prooccidental, digamos, de la República Islámica, de Ali Khamenei. No olvidemos que es un señor que tiene, creo recordar, en torno a los 85 años o así, que se rumorea, esto nunca ha sido, digamos, oficializado, que tiene un cáncer de próstata de hace muchos años, es decir, un señor muy mayor, muy, además, rodeado de una serie de asesores que son los que le dan la información y que en la práctica, aunque es el máximo dirigente, pues el día a día lo llevan fundamentalmente más que el propio presidente del país, la Guardia Revolucionaria, que es quien en última instancia tiene más poder dentro de Irán. Y que todos estos sectores, junto con el del Bazar, junto con mucha más gente, pues tienen opiniones contrapuestas. Bueno, y por lo que me contabas, lo que más o menos ha venido a decir es estamos abiertos a la negociación, estamos abiertos a hablar de nuestro programa nuclear civil, pero claro, lo que no estamos abiertos es a hacer una rendición incondicional. Entre otras cosas porque como se va viendo, es decir, esto ya lo dijimos, o ya lo dijimos algunos hace tiempo, después de terminar la guerra de los 12 días, pues como se va viendo, la famosa y tan cacareada victoria de Israel, cacareada por ellos, por Trump y por Netanyahu, pues no es tal. Es decir, el castigo que sufrió Israel fue muy duro y cada vez, ya digo, van saliendo informaciones de nuevas bases militares que fueron atacadas, de nuevos objetivos que fueron atacados y más que irán saliendo. De hecho, fue Israel la que pidió que parara la guerra porque se estaban quedando básicamente sin municiones, tanto de la onda de David, bueno, de la cúpula de hierro, de la onda de David, de los Arrow 2 y 3, incluso los Patriot y los Tajat ya tenían problemas también de municiones. Con otra serie de problemas que tiene Israel, que es un Estado que por su tamaño es muy pequeño, es imposible de defender, por mucho que hagas. Esto no, ya es algo más que obvio. Encima, si te atacan los puertos como el de Haifa, que estaba medio inutilizado, te destrozan 2 de las refinerías, de las pocas que tiene, pues la cosa pintaba muy mal. Israel pidió esta tregua. Los iraníes, evidentemente, que también tuvieron carencias, la peor de todas, ya lo que es absolutamente impresentable y que tienen que reconducir de una manera rapidísima es el tema de la inteligencia. No puede ser que el Mossad, vale, que esté infiltrado se da por hecho, pero que esté infiltrado hasta el punto de que tengan fábricas de drones y que los mismos iraníes te cuenten que han encontrado en diversos sitios 10.000 drones. Es decir, no estamos hablando de 1 o 2 o de un centenar. Esto es un problema de inteligencia y de filtraciones y de colaboración por parte de los dirigentes iraníes y una parte de ellos clarísima. Y eso lo tienen, evidentemente, que purgar rápidamente. Yo creo que lo que está diciendo, bueno, es decir, no olvidemos que es el ala prooccidental. Luego hay una ala dentro de la Guardia Revolucionaria fundamentalmente más dura. Y esa ala más dura se ha endurecido, valga la redundancia, más si cabe con esta guerra. Con lo cual ahora mismo los tenemos yendo a China a comprar armamento y yo creo que esto, bueno, hay que tomarlo con
con mucha tranquilidad, porque es lo que viene diciendo siempre Irán. Irán nunca se ha negado a negociar. De hecho, no olvidemos que la negociación estaba ya hecha, es decir, que fue Trump quien la rompió en su primer mandato, con lo cual el acuerdo estaba hecho y estaba funcionando por todas las partes. Es decir, que aquí el que rompió el acuerdo, que fue Trump y Estados Unidos, por lo tanto, es el que tendría que volver básicamente a lo mismo. Y bueno, esto, como vemos, no están por la labor. Y claro, ¿cómo te puedes fiar de alguien que te reconoce que fue un engaño, que las negociaciones fueron un engaño? En esto ya, si es que no se puede confiar ni negociar con Estados Unidos nada, porque pues, simplemente no va a ningún lado, porque no sabes cuándo te van a traicionar, cuándo se va a salir del tratado, si lo va a hacer formalmente o lo va a hacer por su cuenta. Yo creo que esto simplemente tienes que dar una imagen de que estás dispuesto a negociar y que sea el otro el que al final diga que no. Pero por el momento no creo que suponiendo que se reabran las negociaciones, no creo que vayan a ningún lado. Bueno, pues a la espera de lo que suceda en estas negociaciones entre Irán y Estados Unidos, con Jamenei abriendo la puerta a los inversores en Irán en un momento de calma tensa. Se ha informado, como bien decía Fernando, de ataques al menos a 5 instalaciones militares en Israel, 5 bases militares, es lo que informaba de Telegraph en las últimas horas. Cosme, ¿cómo ves la situación en Oriente Medio y sobre todo estos últimos mensajes por parte de Pezeshkian? Bueno, yo no definiría nunca al presidente, o sea, muchos medios occidentales lo llaman moderado. Yo pro-occidental o moderado dentro del régimen, de este régimen iraní que lleva maltratando al país y a sus mujeres, o sea, no hablaría nunca ni de moderados ni de pro-occidentales. Sí que es verdad que es la rama menos extremista. Tampoco diría que Israel ha pedido una tregua, o sea, esa ha sido una campaña militar, estamos todavía pendientes de saber cuál ha sido el daño real, pero si optamos por el análisis más moderado, que es el presidente o el director general de la Oficina de la Energía Atómica de Naciones Unidas, el daño causado en las instalaciones nucleares iraníes ha sido enorme. Supongo que no lo han barrido, como dice Trump, pero sí que han hecho un daño significativo que yo creo que se acerca más a años que a meses. Hay distintos expertos internacionales militares que lo explican o lo explicarían mejor que yo, pero fuentes, o sea, que publican la prensa más seria norteamericana, explican que ha sido una operación, vamos a decir, brillante. Han descabezado al verdadero mando de la Guardia Nacional, que es la que realmente gobierna Irán, y han descabezado a toda la, digamos, inteligencia nuclear iraní. Entonces, yo creo que es una operación muy exitosa, bien planificada. Antes, mi antecesor en la palabra, yo no soy profesor de Derecho Internacional, soy profesor de Relaciones Internacionales, aunque sí soy, o sea, tengo un título de abogado, pero no hace mucho que no ejerzo. Pero creo que el orden internacional, o sea, ahora que estamos viendo que ha sido en Madrid la reunión sobre los temas de ayuda al desarrollo, o sea, yo creo que la actuación de Estados Unidos en el mundo o la actuación de Israel en Oriente Próximo es más favorable a los intereses y al orden establecido. O sea, la mayoría de los países del Golfo han mirado para otro lado con Irán porque consideran que la actividad de Irán o la del presidente o la del líder, digamos, Jamenei, que fue el que cerró la guerra con Irak a base de mandar niños a que los masacraran. O sea, Irán ha sido siempre una fuente de inestabilidad. Entonces, restablecer un cierto orden o un equilibrio o una, digamos, una cierta, no sé, paz, o sea, a veces hay que prepararse para la guerra o hacer la guerra para obtener la paz. Entonces, desgraciadamente, esta campaña israelí, todo el mundo hubiese preferido que no, pero Irán lleva muchos años, o sea, yo creo que Donald Trump se retiró de los acuerdos, antes lo había intentado Obama, antes lo había intentado la Unión Europea, pero siempre, o sea, Irán siempre ha hablado mucho y ha engañado todavía más. Entonces, no era un fiable. A mí una entrevista del presidente iraní, al mal llamado moderado, con Tucker Carlson, no lo utilizaría como fuente de análisis, y yo creo que el Mossad, que tiene muy buena información, jamás utilizaría esos datos, porque lo que está haciendo ahora el presidente es simplemente intentar complacer a Trump porque quiere llegar a un acuerdo.
pero no todos los países árabes, ¿vale? No los moderados del Golfo creen o no están o incluso están dispuestos a que todavía se castigue más a Hamás y se establezca un orden. O sea, no quieren que Israel se convierta en el único poder en la zona, pero desde luego sí quieren todavía debilitar un poco más a Irán. Entonces mi análisis iría más por ahí, que es lo que hacen los mayores expertos ingleses y americanos, que yo me sigo fiando más de ellos que de los chinos o de los... Y respecto a Irán también recordaría una cosa. Gran parte de los drones que está utilizando Putin en Rusia contra Ucrania son de un proyecto o de una patente iraní. O sea, Irán ha exportado no solo el desorden a través de Hamas, de Hezbollah, de las milicias en Irak, de los yemeníes o los hutíes, sino que también sigue, digamos, creando desorden en el resto del mundo. Y un ejemplo es lo que están haciendo los rusos en Ucrania. Bueno, pues pendientes de Ucrania, con la mirada puesta en Irán, en estos mensajes de Pezeshkian, si se vuelve o no a la mesa de negociaciones. Adrián, ¿crees que estamos más cerca de esto, de una vuelta a la negociación o de una vuelta a la guerra? Hombre, efectivamente, como han dicho mis compañeros, si se vuelve a una negociación va a ser de una forma muy precaria, ¿no? La cuestión es por qué Irán acepta volver a la mesa de negociación. Porque, claro, Irán ha sido repetidamente engañada. Ya, efectivamente, como se ha comentado, pues ya Estados Unidos en un momento determinado decidió romper unilateralmente el acuerdo al que se había llegado en el ámbito internacional. Y en la última negociación, pues bueno, hay una coincidencia en que Irán fue engañado y cuando todavía se suponía que estaban las negociaciones en curso, de pronto se inicia una guerra de forma coordinada entre Estados Unidos e Israel, una guerra contra Irán, ¿no? Se ha reprochado constantemente al actual gobierno de Irán precisamente esto, el haberse dejado engañar, el que es un gobierno excesivamente pro-occidental y excesivamente crédulo frente a promesas de los países occidentales, ¿no? La cuestión es entonces por qué en este momento hacen ese planteamiento. Bueno, pues una razón puede ser ganar tiempo, simplemente, ¿no? Exactamente igual que evidentemente Israel ha sido el gran derrotado en esta guerra y no podía aguantar mucho más y necesitaba de forma imprescindible la intervención inmediata de Estados Unidos para detener esta guerra, pero Irán también ha demostrado debilidades claras, es decir, su enorme potencia misilística y en drones, que era lo que le estaba permitiendo ganar de forma rotunda claramente esta guerra, pues se contrasta con una enorme debilidad aérea, tanto desde el punto de vista de falta de aviones de última generación y falta de defensa antiaérea de última generación. Y esto también se le había reprochado desde Rusia y desde China, porque Irán estaba siendo demasiado débil o demasiado prudente a la hora de renovar su equipamiento en estos ámbitos, ¿no? Bueno, no hay que descartar en absoluto, sería absolutamente lógico que Irán aprovechara ahora el tiempo para cuanto antes, después de lo que ha sucedido, pues renovar su equipamiento en estos dos ámbitos, pasando de los S-300 a los S-400 con ayuda de Rusia en el ámbito de defensa antiaérea y haciéndose con aviones de última generación en colaboración con China, ¿no? Hay que contar con que eso lo están haciendo, sin descartar lo que puedan hacer en el ámbito nuclear, que bueno, todo el mundo está dando por supuesto que no van a ir por esa vía. Ellos, desde luego, su política siempre ha sido esa, pero desde un punto de vista de legitimidad, difícilmente nadie les podría reprochar en este momento que hicieran esa apuesta. Es decir, están siendo continuamente atacados por Estados Unidos y por un país como Israel, que se supone que no tiene armas nucleares, pero todo el mundo sabe que las tiene, y que ellos, después de haber sido atacados, renuncien a dotarse de armamento nuclear, pues bueno, puede buscarse argumentos jurídicos para ello, pero desde luego no argumentos de legitimidad. Más aún teniendo en cuenta lo que ha sucedido con la Agencia Internacional de la Energía Atómica, que se ha demostrado que nada menos que estaban pasando. Siempre ha sido una organización claramente sesgada a favor de los intereses de Estados Unidos y de Israel, pero ya ahora se ha demostrado que incluso les estaban pasando información confidencial
que incluso ha sido utilizada para atacar a personas concretas de los equipos científicos de Irán, ¿no? Bueno, y desde luego en ese ámbito Irán ya ha empezado a tomar medidas y estas deberían ser por lo menos las primeras y las medidas que tomaran, ¿no? Desde un punto de vista ya más estratégico, no hay que olvidar que estamos hablando no ya solo de Irán. Irán es parte de ese bloque emergente y esto es lo que hace que sea tan importante, por ejemplo, para Estados Unidos. Si Israel tiene, digamos, una vocación supremacista y hegemonista con respecto a Oriente Medio, en la cual Irán es probablemente en este momento ya el gran obstáculo que le queda, pues también para Estados Unidos Irán es el obstáculo que le queda para hacerse con un control de Oriente Medio para hacer frente al mundo emergente. Y esto lo saben perfectamente Rusia y China y saben que ellos no pueden permitir que se someta políticamente al régimen de Irán, como en otros países, para instalar un gobierno pro-occidental. Esto sería un golpe mortal para el proyecto de los países emergentes. Entonces, este es un equilibrio que va a ser fundamental, ¿no? Y por otro lado, hay que tener en cuenta que Israel está ante una situación histórica tremendamente difícil. Estas políticas supremacistas y constantemente abusivas sobre los palestinos y sobre el entorno que ha mantenido Israel en las últimas décadas solo las ha podido mantener por el apoyo constante del gran hegemón mundial, que era Estados Unidos. Pero Estados Unidos va aceleradamente perdiendo peso en el mundo y esto sitúa a esas políticas hegemonistas ante un verdadero abismo, frente al cual Israel tiene que posicionarse de dos formas, o bien intentando tejer relaciones de amistad con los países del entorno y sobre todo con los palestinos, o bien en un salto hacia adelante, y esto es lo que están intentando, ¿no? Continuamente apostar por una escalada regional o incluso una escalada mundial apoyado por ciertos sectores de las oligarquías corporativas occidentales que están en una situación similar de pánico frente al avance del mundo emergente. Bueno, pues pendientes de los BRICS, mirando la situación en Oriente Medio. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros. Cosme, Fernando, Adrián, muchas gracias por pasaros por Todo es Geopolítica. Muy buen día, placer contar con vosotros. Muy bien. Gracias. Gracias.